En este pasaje, hermanos, que estamos leyendo y luego lo siguiente, vamos a encontrar varias personas citadas ya en todo el resto del capítulo, que es el capítulo final. Hay un grupo de personas que están mencionadas. Prácticamente el contenido de este pasaje tiene que ver con relaciones personales, tiene que ver con ciertas personas. La tarea que debemos revisar es qué es lo que nos quiere comunicar el Señor, cuál es el principio que gobierna este pasaje. Yo antes de entrar, hermanos, en este territorio santo de su palabra, quisiera traerles algo que es fundamental y que tiene que ver con esa relación que tenemos entre nosotros. Hermanos, y me voy a ir rápido, creo que algo de esto yo lo pude compartir el viernes y lo vuelvo a reafirmar como algo que es fundamental. Dios, que es eterno, desde la eternidad, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto nosotros lo debemos saber. El Hijo de Dios, Jesucristo, es increado. Y es Dios. No llegó a ser Dios como algunos afirman erróneamente, diciendo que Cristo no era Dios y que un día, después de haber cumplido con obediencia al Padre, se convierte en Dios o es elevado a nivel de Dios. Esto lo enseña para empezar el adopcionismo, de donde Arrio toma, de ahí se llama arrianismo, los que creen que Cristo no era Dios, era un simple hombre, o era alguien que, pues era alguien importante con la altura como de un ángel, pero finalmente no era Dios, o era otro Dios, y finalmente fue elevado al nivel de Dios mismo, de la divinidad. Esa es una doctrina completamente errónea. Jesús ha sido y siempre será Dios. Él es increado, Él es eterno con el Padre. Son una misma sustancia, aunque es otra persona, y este es un tema muy, muy profundo. En términos que nosotros utilizamos a veces cuando estamos enseñando teología, es lo que nosotros conocemos cuando hablamos de persona, hablamos en el griego como hipóstasis, ¿verdad? Una plática que teníamos Paco y yo, como hipóstasis. Esa hipóstasis es una expresión de decir, son diferentes personas, pero eso no significa que sean diferentes dioses. Es un solo Dios, aunque sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, son una misma sustancia, por llamarlo de alguna forma. En el griego a eso se le llama la usía, ¿no? Es decir, que a pesar de que son tres personas, son un mismo Dios, una misma sustancia. Y ahí los credos que nosotros conocemos, esos credos, especialmente el credo constantinopolitano o el credo niceno, son credos que proclaman la unidad de la deidad, la unidad divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en esa eterna comunión, el Padre comunica con el Hijo comunica con el Espíritu Santo, y ellos tienen una comunión perfecta, tienen un mismo propósito, están trabajando, ahora sí que como nosotros lo podríamos llamar en una sinergia, entre comillas, porque tal vez en términos humanos lo tenemos que decir así. Están apuntando hacia un mismo propósito. Ellos no tienen un plan B, ni tampoco vamos a llamarle, si no hay un plan B, no hay un plan A. Por lo tanto, Dios nada más tiene un plan y un solo plan, y Él lleva a cabo su plan. Sus propósitos siempre se cumplen. Ahora, cuando Dios estaba en el huerto del Edén, nosotros lo vemos cuando estaba creando todas las cosas. El Señor toma del polvo de la tierra y forma al hombre. Pero antes de formar al hombre, Él dijo estas palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios formó al hombre, y no voy a entrar en una visión
teológica, por llamarlo así, de la doctrina del hombre, pero nada más voy a enfatizar una sola cosa. Entre varios aspectos que nosotros vemos en la imagen y semejanza de Dios en el hombre, uno de ellos que es fundamental es el aspecto relacional que hay o que Dios puso en el hombre. A algunos matrimonios he tenido la oportunidad de traerles alguna conferencia, algún discipulado, alguna dirección en lo privado, cuando están en consejería, y yo les he enseñado esto, inclusive en alguna boda lo he llegado a decir, que el matrimonio, antes de ser una cuestión relacional, es una cuestión que tiene que ver con Dios, es teológica. Porque Dios, cuando está creando al hombre y a la mujer, los está creando a su imagen y semejanza. Y lo que está imprimiendo en el hombre es que el hombre es un ser que se relaciona. Y esto, hermanos, es muy importante que nosotros lo sepamos. El hombre entonces fue creado de tal manera que así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre tenga comunión. ¿Con quién debe tener primeramente comunión? Con Dios, su Creador. Ahí está el aspecto relacional. El hombre tiene comunión con Dios y luego el hombre tiene comunión con los demás. Y nosotros no podemos evitar esa realidad de tal forma, hermanos, que lo que voy a decirles hoy debe ser algo que debe marcar para siempre nuestras vidas. Cuando nosotros nos aislamos de la iglesia, cuando nosotros no nos integramos a la vida de la iglesia, cuando nosotros no tenemos comunión unos con otros, no estamos reflejando la imagen y semejanza de Dios. Porque un hombre solitario o una mujer solitaria que dice yo no voy a la iglesia, o yo no me congrego, no tengo comunión con los hermanos, simple y sencillamente se aíslan, no reflejan la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto no reflejan la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios nos hizo seres relacionales. Ahora, aquí lo interesante es que cuando el hombre peca, el pecado viene y rompe su comunión con Dios. Lo primero que se afecta con el pecado es nuestra relación con Dios. Es quebrada, hermanos. Se quiebra, se rompe. Y luego, como consecuencia de esa separación que causa el pecado, también hay fracturas en nuestras relaciones. Por lo tanto, cuando nuestra comunión con Dios está mal, empezamos a tener problemas en nuestras relaciones con los demás. He ahí la importancia de que nosotros podamos ser diligentes y fieles en tener comunión con Dios, porque eso va a permitir que nosotros, al tener comunión con Dios, podamos entonces tener comunión con los demás. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema del pecado? Obviamente nosotros encontramos que por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. La obra de Cristo consiste precisamente en que Él viene a reconciliarnos con Dios, a volver otra vez a tener comunión con Dios. Por eso Él muere en esa cruz y derrama su sangre preciosa para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Y teniendo otra vez esa comunión con Dios, el mismo Señor nos dice, ahora sí, puedes tener comunión con Dios, ahora estás capacitado para poder tener comunión con tus hermanos. Y entonces Jesús les dice, ¿ya vieron cómo los he amado yo a ustedes? Un nuevo mandamiento os dejo, que os améis unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Esto es mucho más alto que el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando dice y a tu prójimo como a ti mismo, está poniendo un parámetro, está diciendo mínimo, ámalo como si tú te amaras a ti mismo. Pero Jesús va más allá y Él dice, yo les dejo un nuevo mandamiento. No les digo que se amen unos a otros como a sí mismos, yo les digo, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Que Él nos perdona, que Él nos soporta y que Él paga el precio, se sacrifica por amor por nosotros, se humilla por amor a nosotros, Él da su vida por amor a nosotros. Y Él está diciendo, así se deben amar unos a otros. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, le está diciendo a la iglesia, miren, nadie debe tener sus propios intereses por encima de los demás, sino que cada quien debe tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no se aferró a eso,
sino que se despojó a sí mismo, haciéndose como nosotros, como hombre, y no solamente hombre, sino siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual descendió hasta lo más hondo para nuestra salvación. Entonces la obra de Cristo se trata de reconciliación. Y luego les voy a dar algo bien glorioso, hermanos. Algo que cuando lo exploras cambia toda tu visión de tu cristianismo. Porque el Señor Jesucristo, lo mismo que tiene, el mismo Espíritu de Cristo, lo deposita en ti y en mí como hijos de Dios. En la obra de regeneración Él nos da vida. Pero no solamente eso, comparte con nosotros algo de su naturaleza. Y eso implica, hermanos, como el apóstol Pablo escribe a los romanos, si el Espíritu de Cristo que levantó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, también por ese Espíritu vosotros seréis levantados y vuestros cuerpos mortales cobrarán vida, serán resucitados con Él y seremos semejantes a Él. Y eso, hermanos, a mí me bendice porque digo, Señor, qué gloriosa es tu obra. Porque antes el hombre tenía hecho imagen y semejanza de Dios, tenía comunión con Dios en esa relación que había, criatura y creador. Pero hoy, hermanos, nuestra comunión no es solamente como la de Adán, sino mucho mejor. Porque compartimos la naturaleza con Cristo y nos debemos unos a otros, porque el mismo Espíritu de Cristo que está en mí mora en ti y en ti y en ti y en cada uno de nosotros, y eso nos hace tener una gloriosa comunión. Entonces, acuérdense que la iglesia de Corinto estaba experimentando divisiones, estaba experimentando problemas fuertes en su interior, doctrinales. En la iglesia había serios problemas de inmoralidad. En esa iglesia había partidismos y algunos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, algunos decían. Y entonces Pablo, para terminar su carta, empieza a hablar acerca de lo importante que es tener no solamente comunión, él va más allá, la base es la comunión, pero hay un punto en nuestra comunión que debemos comprender, que es la colaboración. Y en esa colaboración yo quiero que nosotros nos centremos y veamos por lo pronto, a ver si podemos ver el día de hoy, si podemos ver, avanzar un poquito más, tendremos oportunidad, pero yo me gustaría que nos concentráramos ahorita nada más en ver a dos ejemplos de colaboración que tenía Pablo, los cuales él cita. ¿Y cuáles son los rasgos de estos colaboradores que nosotros debemos considerar cuidadosamente si es que debemos también nosotros colaborar? Fíjense cómo le escribe el apóstol Pablo a esta iglesia. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. ¿Quién era este Timoteo? Yo sé, hermanos, que nosotros a veces pensamos en términos de liderazgo y podríamos decir, Timoteo era un líder en la iglesia. Desafortunadamente, para nuestro entendimiento, la palabra líder es una palabra que no hace mucho bien hoy en día a la iglesia. Porque desafortunadamente en el mundo, los líderes del mundo son personas que están encumbradas y que se les asocia con esta expresión de éxito. Estas personas que incursionan en los negocios y prosperan y están arriba y señorean precisamente sobre otros, ¿verdad? Y al señorear sobre otros, o sea, están encumbrados, estamos hablando de términos de que se sirven. Sin embargo, por eso no usaremos la palabra líder, porque no queremos que se asocie con eso. Eso es precisamente lo que el Señor no quiere que nosotros pensemos acerca de la iglesia, de los colaboradores. Me gusta una definición que da Henry y Richard Blackaby. Él dice, Dios no busca necesariamente líderes, al menos no lo que nosotros generalmente pensamos que es un líder. Dios busca
siervos. Y cuando encuentra hombres y mujeres dispuestos a ser moldeados como siervos, las posibilidades se vuelven ilimitadas. Y hermanos, la iglesia no necesita líderes. ¿Sabes qué necesita la iglesia? Siervos. ¿Quién era este Timoteo? Timoteo era un buen joven. Su papá era griego, su mamá hebrea. Seguramente él fue instruido en el conocimiento de la ley. Sin embargo, una ocasión se topó con Pablo. ¿En qué momento? No ocurrió, no sé en qué momento ocurrió, pero era jovencito, muy jovencito. Y Pablo lo adoptó como si fuera un discípulo. Y estuvo pegado con Pablo ahí todo el tiempo que andaba Pablo por ahí, por arriba y por abajo. Ahí andaba Timoteo también con él. Y yo quiero que veamos la actitud de Timoteo en todo momento. Este joven estaba aprendiendo de Pablo. Timoteo era un buen seguidor. Era un hombre, un muchacho que estaba dispuesto a sentarse y a aprender de lo que estaba enseñando Pablo. Todos sus años, prácticamente Pablo lo estuvo entrenando, un buen tiempo lo estuvo entrenando. Una característica de los colaboradores, hermanos, es su enseñabilidad, su humildad para aprender. Un deseo de decir, quiero aprender, enséñame. Esa enseñabilidad hace que esa persona se vuelva moldeable. Y eso es lo que tenía Timoteo. Era un hombre que estaba siendo moldeado, y Dios permitió que fuera Pablo el que estuviera instruyéndonos, de tal manera que estaba entrenando prácticamente un colaborador. Y nosotros vemos que ahora, después de que, por cierto, algo también que vemos un rasgo de Pablo, de Timoteo, es que Timoteo, fíjense, curiosamente era un joven que no tenía el acento de Pablo, no tenía la elocuencia de Apolos, no tenía a lo mejor la personalidad imponente, ¿no? O sea, a lo mejor que causaba temor. Era un muchacho que algunos estudiosos afirman que pudo haber sido tímido, que a lo mejor él tenía convicciones ya bien sólidas, un joven que estaba firme. Pablo de hecho le escribe una carta a Timoteo y le está diciendo: Timoteo, esfuérzate, sé ejemplo, que ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, en pocas palabras, Timoteo tiene una tendencia quizá de no sentirse al mismo nivel de Pablo. Él lo entendía perfectamente. El mismo Timoteo decía: yo sé que no soy como Pablo. Pero Pablo, entendiendo precisamente esto, desafortunadamente los que estaban ahí en la iglesia tal vez pudieron haber despreciado o menospreciado el trabajo de Timoteo por su personalidad, porque no tenía los mismos rasgos de Pablo, porque no tenía los mismos rasgos de Pedro. Tenía algo había en él que no necesariamente generaba una certidumbre plena de autoridad. De tal forma que entonces Pablo le escribe a la iglesia corinta porque lo está enviando a cumplir una misión. Algo que debemos saber todos, hermanos, es que no solamente porque ahorita vamos a hablar de Apolos, la palabra colaboración, colaborar, implica trabajar hombro a hombro. Y cuando se trata precisamente de ese sentido de colaboración, la idea que se trata de comunicar es que precisamente no es la visión de propiamente alguien sobresaliente. Yo sé que Pablo era sobresaliente, pero no era la visión lo que lo hacía a Timoteo un colaborador de él. Porque no necesariamente era un colaborador de Pablo, aunque sí era decían mis hijas, papá, ¿y era Timoteo como una especie de ayudante de Pablo? Sí, muchas veces. En ocasiones Pablo fue abandonado hasta por uno de los más cercanos a los apóstoles. Y el mismo Pablo dice, pues hasta me abandonó. Y luego también se queja de otro que se llama Demas, y se enamoró más del mundo y las ganancias del mundo, de las empresas del mundo, que abandonó a Pablo. Y Pablo dijo, pues mira, también Demas me abandonó amando las cosas de este mundo. Entonces, el único que permanecía al lado de Pablo era Timoteo. Entonces, bajo circunstancias bastante extremas, la colaboración, ¿cuál es el secreto para colaborar, hermanos?
El secreto para colaborar es comprender este principio que les estaba mencionando al principio, al inicio. La imagen y semejanza de Dios se ve reflejada en nosotros en nuestra relación con los demás, con Dios, pero lo más asombroso de esto es que el Señor nos llama a colaborar con Él. Cuando el Señor Jesucristo llama a sus discípulos y les dice, síganme, le dijo a Pedro, sígueme, te voy a convertir en un pescador de hombres. Y a Mateo, que estaba en la mesa de los impuestos, le dijo, sígueme. Y Mateo abandonó esa mesa, de tal forma que reunió a los 12 y uno de ellos era Judas. Judas, el traidor. Y aún ahí Jesús lo llamó. Ahora, la idea de Él llamar a estos discípulos, lo glorioso de esto es que los está volviendo colaboradores. ¿Colaboradores de quién? De Cristo. En realidad, hermanos, cuando estamos colaborando en la obra del Señor, no estás colaborando tú con la persona que está al frente de la obra, estás tú colaborando con Cristo. Cristo es el que al final de cuentas nos llama a colaborar con Él, y el hecho de que yo esté sirviendo como pastor en la iglesia, hermanos, para mí es un privilegio inmerecido. Pero yo sé que es el Señor el que me ha invitado y me ha dicho, yo quiero que tú colabores conmigo. Y así como el profeta Elías, que por cierto lleva mi nombre, estaba sujeto a todo tipo de pasiones y fallas y debilidades, aún así el Señor lo escogió. Yo creo que yo soy más chafa que el profeta Elías, definitivamente. Yo no he hecho descender fuego del cielo, pero ni he hecho que no llueva por 40 días o algo así. No fueron 40 días, fueron sí mucho tiempo. 3 años y 6 meses. Ahora, al final de cuentas, el Señor nos escoge para colaborar con todas nuestras fallas, nuestras imperfecciones. El Señor nos dice, hey, colabora conmigo. Ahora, cuando Dios te llama a colaborar, tú estás colaborando con Cristo. Yo quisiera, hermano, que si tú tienes un deseo en tu corazón de colaborar, el llamado de Cristo es a que colabores con Él. Y puede ser al lado de cualquiera, así como el Señor llamó a Timoteo a que colaborara con Pablo. Entonces, Timoteo se somete a ese proceso de equipamiento, a abrazar todo ese proceso. Pablo tenía mucho que enseñar a Timoteo. Timoteo se sienta y empieza a aprender. Y ese proceso, hermano, no creo que duró un mes o 3 meses o un semestre. En realidad tardó muchos años, en el que Timoteo está siendo equipado, entrenado al punto. Incluso, fíjate qué amor tan profundo tenía Timoteo como colaborador de Cristo, que estaba colaborando también con Pablo. O sea, te fijas cómo está ahí la relación, comunión con Cristo, comunión con Pablo, colaboración con Cristo, colaboración con Pablo. Eso es fundamental. De tal manera, hermanos, que cuando está colaborando con Él, una ocasión Pablo se vio en un serio peligro de muerte. Lo habían amenazado, habían conspirado contra él para matarlo. ¿Y sabes qué hizo Timoteo? Una ocasión le salvó la vida. Timoteo era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida aún en medio de los peligros con tal de poder colaborar con alguien que colaboraba con Cristo, porque sabía que estaba colaborando con Cristo. Fíjate, yo quiero que comprendamos este principio tan fundamental. La colaboración es primeramente con el Señor. Ahora, había una tensión entre Pablo y la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba definitivamente en problemas serios. Había una tempestad en el interior de esa iglesia y Pablo estaba exhortando a esta iglesia. Les había mandado primero una carta y luego les manda esta otra carta que es Primera de Corintios. La Primera de Corintios no fue la primera carta. Previo a eso había una carta que no desapareció, no la tenemos, no existe actualmente. Pero nos ha quedado Primera de Corintios para que entendamos cómo estaba la situación. Y él está escribiendo esta carta y está bajo una tensión. Se ha creado una tensión entre esta iglesia y Pablo. Pablo ha plantado esta iglesia de Corinto. Pablo es el que inició esa obra ahí. Y ahora Pablo tiene la plena confianza de enviar a Timoteo para que él represente esa tensión. Imagínate la responsabilidad que te tenía Timoteo. Yo me puse a pensar, si hubiera sido Timoteo, yo no lo hubiera hecho, la verdad, las cosas que hubiera dicho, no, Pablo, manda a alguien más, yo no.
Oh, me mandas a un lugar bien difícil. Pero si Pablo me hubiera entrenado, a lo mejor yo hubiera dicho, sí, Pablo, ya sé, ¿cómo piensas tú? Yo así también represento tu pensamiento, tus ideales, tu visión, porque yo sé que tiene que ver directamente con Cristo. Yo estoy puesto, yo voy ahí y voy a hablar con ellos. Pablo está enviando a Timoteo y lo está enviando bajo una tensión tremenda. Y la iglesia, ¿cómo va a recibir a Timoteo? Si a Pablo ya no lo estaban reconociendo ni como apóstol algunos, una fracción importante de la iglesia. Otros decían, reconocemos mejor a Pedro, y otros decían, amamos más a Apolos. Y una pequeña, muy pequeña fracción de la iglesia reconocía a Pablo. Y luego enviar a Timoteo bajo esa tensión tan grande. Entonces Pablo les está escribiendo y les está diciendo esto. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor. Le está diciendo, yo quiero que cuando llegue Timoteo ahí no esté con temores. Yo quiero que ustedes lo reciban como si me estuvieran recibiendo a mí. Qué confianza tan gloriosa tenía precisamente Pablo para poder delegarle a Timoteo esta labor, esta misión tan importante, porque lo conocía. Y porque sabía que su colaboración, a pesar de las diferencias, hermanos, porque cada cabeza es un mundo, amén. ¿O todos pensamos igual aquí? Cada cabeza somos un mundo, hermanos. Y Timoteo tenía su personalidad muy diferente a la de Pablo, su forma de pensamiento muy diferente de Pablo. Igual Pablo, ¿verdad? Y cada uno de los discípulos. He ahí la importancia de por qué tenían que reunirse en concilios. De hecho, la palabra concilio nosotros la asociamos con reconciliar. Concilio era para llegar a acuerdos porque había diferencias. Entonces cuando está enviando a Timoteo es porque tiene precisamente la plena certidumbre de que Timoteo de alguna forma representa la colaboración que apunta hacia Cristo. Y entonces Timoteo va con cierto temor. Pero Pablo tiene la plena certidumbre que a pesar de sus limitaciones o tal vez en medio de cierta medida de capacidad, aún allí Pablo tiene la certidumbre que Timoteo es un colaborador de Cristo y lo envía. Y luego fíjate lo que sigue diciendo. Por tanto, nadie lo desprecie. La tendencia nuestra ante aquellos que colaboran y sirven es menospreciar. Y se nos olvida que son agentes de Dios. Y es muy fácil querernos subir y menospreciarlos. Y es verdad, hermano, yo les voy a decir una cosa, cuando somos llamados a ser colaboradores con Cristo, somos llamados virtualmente al ministerio. La palabra ministerio del griego diaconía o diaconía, que nosotros entendemos como diácono, eso significa ministerio, diácono, se puede traducir literalmente como servidor. Pablo, de hecho, cada vez que escribe sus cartas, él utiliza todavía una palabra más fuerte que diáconos. Utiliza la palabra esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y algo que nosotros debemos comprender, hermanos, es que nosotros, antes de ser siervos de la iglesia, somos esclavos de Jesucristo. Y cuando Pablo está enviando a Timoteo, les está diciendo, no lo menosprecien. Porque nuestra tendencia es menospreciar lo que nuestros ojos ven. Pero lo que nosotros debemos considerar es que este que está siendo enviado es un colaborador con Cristo. Y estamos colaborando juntos en la misión. Y al hacerlo implica que este hombre es un esclavo de Cristo Jesús. Antes que ser un esclavo de ustedes, no lo desprecien. Entonces ellos tenían que tener ese cuidado de darle el peso correcto a esta labor que iba a desempeñar Timoteo. Y él agrega esta parte, ustedes recíbanlo, ve, que él vaya sin temor. Él hace la obra del Señor como también yo. Somos colaboradores del Señor, estamos en la misma obra, en la misma labor. Nuestro común denominador es Cristo. Servimos al mismo Señor. Él es un esclavo de Cristo, como lo soy también un esclavo de Cristo Jesús. Entonces dice, nadie lo desprecie, más bien enviadlo en paz. O sea, yo quisiera que ustedes lo reciban y luego yo quiero también recibirlo.
Y esta expresión en paz, que nosotros podemos entender perfectamente, implica que haya un sentido de armonía. ¿Cuánta confianza tenía Pablo para enviar a Timoteo como para que hiciera una labor tan titánica, tan difícil? Y les voy a decir algo, hermanos. Si has leído 2 de Corintios y si has estudiado un poquito la condición de la iglesia corinta, les voy a dar una triste noticia. Esa iglesia no respondió. Pablo escribió la primera carta y la iglesia no respondió como debería. Hubo arrepentimiento en parte y luego Pablo se alegró, pero ustedes leen la 2 carta, subió el tono de su voz, es muy fuerte la exhortación que Pablo dicta a los corintios. Pues tristemente, hermano, con el paso del tiempo vemos que la iglesia tristemente no respondió. Y eso es lamentable, porque Pablo se había esforzado por hacer un trabajo. Imagina, estamos hablando del apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, el autor de más libros en el Nuevo Testamento, un siervo de Dios que subió hasta el tercer cielo, que tuvo revelaciones de parte de Dios, que fue entrenado directamente por Cristo en el desierto, en Arabia, y luego fue, porque él mismo dice, ni siquiera los apóstoles me enseñaron, era un doctor de la ley, era un hombre preparado, tenía sus doctorados. Y la iglesia no lo escuchó. No lo escuchó como debería. Parcialmente lo escuchó. Ahora es lamentable que en medio de esta tensión, de esta situación, aún Timoteo es enviado y se está arriesgando a Timoteo a que cumpla una labor tan delicada, tan importante. Es una misión prácticamente imposible. Pero Timoteo no va solo. Él entiende que es un colaborador con Cristo y es un colaborador de sus hermanos. Y él espera que regrese en paz. Y Pablo dice, yo lo estoy esperando. En cierta forma, Pablo está esperando un reporte de Timoteo a ver cómo respondió la iglesia. Y él quiere ver si efectivamente esa iglesia fue humilde, sensible a la dirección de Dios y comprendió el mensaje. Yo entiendo, hermanos, que uno de los problemas más graves que enfrenta la iglesia, y ha sido un problema no nomás en Corinto, ha sido un problema de toda la iglesia a través de todos los tiempos. ¿Sabes cuál es? El problema del orgullo, de la arrogancia, que en ocasiones batallamos para reconocer nuestra necesidad de Dios y un corazón realmente dispuesto a ser enseñable y a cambiar. Pablo precisamente representaba todo esto, pero la iglesia de Corinto representaba todo lo contrario. Pablo, al enviar a Timoteo, está buscando la reconciliación. Él quería reconciliar a esta iglesia con Dios, y para que esta iglesia se reconciliaran entre ellos y se acabaran todas esas divisiones. Ese era el propósito de Timoteo. Pero tú ves que Timoteo cumplía todo el perfil para poder contribuir a esa unidad. Sin embargo, la iglesia estaba exactamente en el lado opuesto. Y eso es lamentable. Entonces, un colaborador es aquel que tiene un corazón para Cristo, que colabora con Cristo, que entiende que es un siervo de Cristo, que es humilde, pero es enseñable y entiende que Dios coloca autoridades precisamente para equipar, para bendecir, para instruir, para que se cumpla un propósito. Y hermanos, si tú quieres un colaborador, yo te quiero animar para que evalúes esta parte de Timoteo. Hay otra segunda persona, otra segunda es una, ¿cómo se le llama eso? Pleonasmo. Bueno, hay una segunda persona que se menciona aquí. Yo quiero que veamos ahora el versículo 12. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos. ¿Vieran cómo lo animé? Se lo voy a parafrasear. Le rogué que fuera con ustedes. Pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. ¿Quién era Apolos? Ya vimos quién era Timoteo. Apolos era como, por llamarlo así, la antítesis de Timoteo en su personalidad y en sus condiciones. Apolos era un judío
elocuente. Este hombre había escuchado el mensaje del Evangelio, pero curiosamente había sido discipulado, había sido como una especie de discípulo de Juan el Bautista. Él había escuchado acerca del anunciamiento del Mesías que vendría y todas estas cosas. Apolos se convirtió en un excelente predicador, elocuente, pero desafortunadamente Apolos tenía distorsionada la cuestión del Evangelio. O sea, no era como Pablo. Pablo era un doctor en la ley, un conocedor. Apolos era un buen israelita, conocía la ley, pero no a nivel de Pablo. Y además, Apolos le faltaban cosas, pues no estaba así como que bien entrenado. Y una ocasión lo escuchó Pablo, o lo escucharon, mejor dicho, lo escucharon en la iglesia de Corinto a alguien cuando visitó la iglesia, y cuando los escuchó, una familia que dijeron, Apolo se queda corto, le falta cocimiento, le falta madurez, le falta profundidad, le falta ser enriquecido en la verdad. ¿Y saben quién fue el que discipuló a Apolos? El que discipuló a Apolos fue nada más ni nada menos que Aquila y Priscila. Y ustedes dirían, ¿fue el apóstol Pablo? No. Aquila y Priscila eran una parejita que estaban en Roma y eran judíos, y acuérdense que lo habíamos visto hace domingos, no sé cuántos, hace muchos domingos atrás. Aquila y Priscila eran judíos que vivían en Roma, y cuando hubo un edicto del emperador expulsó a todos los judíos de Roma, entre ellos venía Aquila y Priscila, y Pablo se topó con ellos en un viaje. Y los conoció en el viaje y estuvieron platicando y compartiendo y estuvieron bien contentos, y luego cuando llegaron al punto, oye, ¿a qué te dedicas, Aquila? La respuesta de Aquila fue, yo me dedico a hacer tiendas. ¿Y Pablo a qué se dedicaba? A hacer tiendas. De veras, tenemos algo en común, Aquila. De veras, yo también me dedico a hacer tiendas. Oye, pues pongamos un changarro. Llegaron a Corinto y pusieron un negocio de hacer tiendas. Y se hicieron así como bien compas. Y estaban trabajando juntos. Pero sabes que en ese proceso, Aquila y Priscila, su esposa, estuvieron sentados aprendiendo de Pablo, su amigo. Tuvo que haber pasado un buen tiempo en que Pablo estuvo discipulando a Aquila y a Priscila hasta que comprendieron el Evangelio y se convirtieron en personas colaboradores de Cristo. Cuando ya eran colaboradores de Cristo y colaboradores de Pablo, Pablo les confió una ocasión inclusive la iglesia en Corinto, y él se fue. Cuando se regresó a Antioquía, les confió la obra y ellos pudieron sacar adelante esa iglesia. Luego después ellos viajaron a Éfeso y estuvieron colaborando con Pablo. ¿Qué hicieron? Oye, Pablo, ¿dónde te vas? Pues voy a Éfeso ahora, después de que plantó la iglesia en Corinto, 3 años. Te vas ahora a Éfeso, ¿y qué vas a hacer ahí? Voy a seguir predicando el Evangelio, y si podemos plantar una obra allá. Oye, ¿puedo ir contigo? Y luego, ¿cómo van a hacer? No, yo me llevo el negocio y seguimos haciendo negocio, ¿cómo ves? Órale pues. Y se llevó el negocio, hermanos. Ve qué hermosa familia, ¿verdad? Ellos dijeron, nos vamos a llegar al negocio junto con Pablo y vamos a pasar juntos las penurias, las circunstancias, las cosas que vayan a pasar. No importa, vamos a estar colaborando con Cristo y eso es lo más importante. Y ahí estuvieron creciendo y aprendiendo Aquila y Priscila. Y obviamente cuando Aquila y Priscila están bien entrenados, que están en Corinto y escuchan a Apolos, dijeron, Apolos está verdezón. Y lo llamaron. Le dijeron a Apolo, necesitamos sentarnos y te voy a dar un seminario intensivo del Evangelio. Te vamos a explicar de qué se trata. Sí, ¿ustedes quiénes son o qué? Es que nosotros somos discípulos de Pablo. Ay, el apóstol, sí. Sí, quiero aprender. Ve la enseñabilidad de Apolos, que ni siquiera, siendo ya un predicador, no era como Timoteo que empezó de jovencito a ser un discípulo de Pablo. Apolos ya era predicador, hermanos. Fue humilde y se sentó a aprender de una familia de la iglesia. Y dijo, quiero aprender realmente más del Señor. Y Aquila y Priscila discipularon a este hombre y se hizo filosote en el Evangelio, imagínense.
Cuando ya se levanta de ahí y lo escuchan predicar a Apolos con una visión más profunda y más amplia del evangelio, más precisa, la iglesia se sobrecogió y dijeron: ¿y este de dónde salió? Es un hiperpredicador. Si ustedes admiraron a Billy Graham, admiramos a Luis Palau, admiramos a predicadores que hablaban a multitudes. Esta iglesia se asombró de que dentro de su congregación había un predicador de ese mismo calibre. Y ellos se quedaron asombrados, pero tenía una particularidad Apolos, que la forma de predicar era tan asombrosa. Y les voy a decir, superó a Pablo. Lo superó. Y entonces ahí, en una iglesia inmadura, que no estaba lista para enfrentar este tipo de situaciones, hicieron un partido y dijeron: ¿sabes qué? De aquí en adelante nosotros somos de Apolos. Pablo tenía la particularidad de que a la hora de escribir, escribía de una manera magistral, extraordinaria. Todo lo que escribía era estremecedor para la iglesia. A lo mejor Apolos no tenía eso, pero cuando iba Pablo y predicaba, como que algunos decían: ¿este es Pablo el que escribe? Sí. ¿Qué onda con este compa? Predica mejor Apolos. ¿No han escuchado ustedes algo así? Que a veces ven a una persona que tiene mucha preparación y mucha experiencia y que Dios le usa poderosamente, y cuando lo escuchas hablar dices: se me hace que hay mejor predicadores en la iglesia que este compa que viene de fuera. Bueno, se fracturó la iglesia en su interior por ese motivo. Ahora yo les pregunto, ¿Apolos provocó eso? ¿Fue el responsable de eso? No, hermanos. Fue el pecado de la iglesia. La tendencia de nosotros por nuestro pecado. Acuérdense que el pecado divide, el pecado separa, el pecado crea partidismos. Y obviamente dijeron: no, pues yo soy acá de Apolos. Y eso hizo que precisamente la gente empezara a adoptar posturas. Y eso es muy lamentable, hermano. Entonces, cuando Pablo está escribiéndole a la iglesia, él les está exhortando a que se quiten todos esos partidismos y que entiendan que es un solo cuerpo, es un solo Señor, es un solo Espíritu, hay una unidad, tenemos comunión, participamos todos del mismo pan, participamos todos de la misma copa. Es un solo cuerpo, no es un cuerpo dividido. Y todo el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros y cada miembro cumple una función diferente. Dios le dio la boca a Apolos, y Pablo a lo mejor lo que más tenía era la mano, porque era tremendo para el servicio y tremendo para escribir, y tenía una autoridad tremenda Pablo. Pero Apolos tenía la boca, era como un boca de oro, y la iglesia no lo supo comprender y no supo valorar. Les digo una cosa, hermanos: los mejores predicadores de la historia pasaron por la iglesia de Corinto. Era una iglesia privilegiada y no lo supieron aprovechar. ¿Por qué? Porque menospreciaron a los colaboradores de Cristo. Ese fue el problema. Y obviamente, hermanos, cuando Apolos, Pablo le dice, me imagino yo cuando está confrontando el problema de las divisiones en la iglesia, ahora le escribe Pablo a Apolos y le está diciendo: Apolos, ve, ándale, ve, visita a los Corintios, porque ellos me escribieron, me están pidiendo que vayas otra vez y les compartas, porque les gustó mucho cómo compartes. Y luego Apolo le dice a Pablo, acuérdense que Pablo tenía una autoridad tremenda, y Apolo le dice a Pablo: no, yo no voy a ir, no. ¿Qué va a andar haciendo ahí? Yo tengo mucho trabajo acá en Macedonia, o donde estaba él trabajando. Yo no tengo que, ahorita por lo pronto no estoy preocupado por ir a Corinto. Yo se los voy a parafrasear así: Pablo, ahorita en Corinto tus niveles de popularidad, por llamarlo así, están en el punto más bajo, y los niveles de mi popularidad están en el punto más alto. Lo estoy hablando humanamente, hermanos, humanamente lo estoy expresando, porque eso no es lo que estaban buscando los apóstoles, los discípulos, los colaboradores. Pero finalmente él dijo: ¿y sabes qué, Pablo? Mi visita, en lugar de ayudar a esa iglesia, la va a perjudicar, y yo creo que mejor no voy. No voy porque tal vez mi visita sea causa de otra división. Y obviamente Pablo entiende el punto.
sabe que hay una colaboración mutua y sabe que hay el mismo sentir y que entienden, hablan el mismo lenguaje, sirven al mismo Señor, están en el mismo canal, buscan el propósito de Dios, pero desafortunadamente la iglesia no estaba lista. Y entonces Apolo dice, no, de ninguna manera yo voy. Me llama la atención este pasaje, cómo enfatiza Pablo esta expresión cuando está escribiendo. Mucho le animé a que fuera vosotros con los hermanos. Le estuve ruegue y ruegue y ruegue, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Qué fuertes palabras. Ahora, cuando tú lees todo el contexto de la carta, entiendes que Apolos, ya había un partido dentro de la iglesia a favor de él. Y Pablo entiende con precisión que no era la intención de Apolo generar eso. La intención de Apolos era predicar a Cristo y edificar la iglesia. Pero desafortunadamente sabía que aunque su intención era la de edificar a la iglesia y enriquecer al cuerpo de Cristo, sabía que aún esa pequeña visita podía ser causa de tropiezo para algunos, precisamente por la debilidad que había en esa congregación. ¿Qué aprendemos de Apolos? Aprendemos de que es un hombre humilde, un colaborador que está velando por la unidad de la iglesia y que él sabe que en las más mínimas decisiones que toma tiene que velar por esa unidad de la iglesia. Apolos también nos enseña que es un hombre enseñable y que está dispuesto a someterse, a aprender, a poder entender su papel de colaborador. Y para colaborar hay que estudiar mucho, hay que prepararnos mucho, hay que equiparnos para precisamente tener ese mismo idioma con Cristo y con nuestros colaboradores. Y el hecho de que Pablo le esté escribiendo a Apolos, a pesar de las condiciones de la iglesia, demuestra que Apolos y Pablo estaban en un mismo corazón. Y eso, hermanos, es muy importante para nosotros. Apolos estaba completamente apoyando a Pablo y Pablo estaba completamente apoyando a Apolos, porque estaban diciéndole a la iglesia, ustedes están formando partidos, ¿no se dan cuenta que somos los mismos? ¿Que estamos sirviendo para el mismo? ¿Que somos simples colaboradores de Dios? Y eso es muy fuerte, hermanos, para nosotros. Entonces, es una lección para nosotros, porque nosotros debemos estar velando si queremos colaborar con Cristo y tenemos un compromiso con Cristo. Empieza por entender, ten comunión profunda con Dios, con Cristo, profundiza en el conocimiento de la verdad, profundiza en la palabra del Señor, sé un experto en el Evangelio, conoce bien la palabra de Dios y entonces hablamos el mismo idioma. Y a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que somos personas distintas, a pesar de que cada cabeza es un mundo, ambos estamos formando parte de algo glorioso para la gloria de su nombre, que exalta el nombre de Cristo en lo alto. Y hermanos, yo quisiera que nosotros podamos todos ser colaboradores aquí en esta iglesia, todos colaboradores. Que todos podamos realmente profundizar en el conocimiento de Dios, amar a Cristo y que todos podamos colaborar juntos en la edificación del cuerpo de Cristo, porque el propósito que nos une primordialmente es la gloria de Dios. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo somos nosotros como colaboradores de la obra de Dios? Aprendiendo de Timoteo, de Apolos y de Pablo, yo debo hacer algunas preguntas a tu vida. ¿Has abrazado una misma visión basado en tu amor por Cristo? ¿O en tu vida personal como miembro de la iglesia estás buscando tu propia visión personal? ¿Estás intencionalmente buscando cómo alcanzar los propósitos de Dios y de su obra, colaborando con otros a su lado para alcanzar ese propósito? ¿O estás buscando intereses personales? Y es muy triste, hermanos, que algunos están deseosos de servir y quieren colaborar, pero están sirviendo con el propósito de tener reconocimiento, con el propósito de recibir aplauso,
con el propósito de recibir aprobación, con el propósito de a lo mejor una posición, un puesto. Y hermanos, esa no es nuestra motivación correcta. ¿Qué buscas cuando estás queriendo ser un colaborador en el Señor? ¿Estás dispuesto y preparado para los diferentes desafíos que nos propone el Evangelio y el ministerio, que significa servir? Y les voy a decir, hermanos, algo, ¿verdad? Ustedes, muy fácil que yo esté aquí al frente, ¿no? Y ustedes me están observando. Yo sé que el estándar es más alto. Sé que mis fallas son aumentadas severamente porque, pues obviamente, una pequeña falla mía puede ser para ustedes una gran falla, porque yo estoy al frente. Yo sé, hermanos, que algunos a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo en algunas cosas, en decisiones que estoy tomando. Y hay un trasfondo y una razón de por qué en ocasiones yo tomo decisiones. Y hay un peso de por qué lo hacemos. Algunos de ustedes a lo mejor van a estar viendo a mi familia y están observando a ver qué hacemos, qué no hacemos. Y eso es una realidad. Les digo una cosa, hermanos. Los que estamos sirviendo estamos dispuestos a enfrentar esos desafíos. A enfrentar el desprecio de algunos, los insultos, incluso atentados. En Ciudad Juárez mataron a un pastor, ustedes les comentaba la otra vez. Amenazas. Hay pastores que salieron huyendo del país porque recibieron amenazas de extorsión. Están dispuestos, porque están ahí al frente, porque están cumpliendo una labor, porque saben que la gente, en ocasiones, la iglesia los ama tanto que saben que están dispuestos a hacer todo por ese pastor, y por eso aprovechan muchos de eso, y los tratan de extorsionar, de secuestrar, etc. Hermano, servir en la obra es una labor sumamente peligrosa. No es sencillo. Ahora, si alguno de ustedes empieza a servir y a colaborar, ¿está dispuesto a enfrentar esos desafíos? A que te digan, ay, le está haciendo la barba al pastor porque ahí está cerquita. Ay, si nomás porque es su compa. Ay, si nomás porque lo está apoyando y ahí está al pendiente de él. Me hace que quiere quedar bien con el pastor. Hermano, a ese desafío nos enfrentamos cuando estamos colaborando juntos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a enfrentar esos desafíos? Porque tú ya entendiste, dices, ahora entiendo, en realidad somos colaboradores de Cristo. Y cuando somos colaboradores de Cristo, empezamos a caminar hombro a hombro. Y cuando caminamos hombro a hombro, te vas a tropezar. ¿Y qué haces? Les digo tristemente lo que mucha de la iglesia moderna hace. Dice alguien tristemente, el más terrible ejército del mundo es aquel que destruye a su propio compañero. Aquel que ve a su compañero soldado caer en la batalla y luego saca el arma y le da el tiro de gracia. ¿Saben quién hace eso? Muchas veces se hace en la iglesia. En lugar de levantar y decir, déjame te apoyo, vamos a caminar juntos y vamos a soportarnos unos a otros y a seguir adelante, y vamos a estar más unidos que nunca, precisamente porque necesitamos colaborar con Cristo. Y hay un entendimiento claro que todos somos chafas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Pablo y la iglesia de Corinto? En el sentido estructural y de persona, de que era tan chafa como aquellos, de que era susceptible a las mismas fallas de aquellos. Incluso en una ocasión el apóstol Pablo se indignó ¿con quién? Con Pedro, ¿no? Otra ocasión tuvieron una diferencia muy grande, que se separó de otro hermano. O sea, Pablo no era tan sencillo de tratar, era un poco difícil. Pedro era medio arrebatadón. Y luego se emocionaba porque veía a la gente y decía, ay, la mayoría aquí son judíos, pues tengo que hacerle como judío. Y luego cuando iba a otro lado, la mayoría son gentiles, pues ya me vuelvo igual que ellos, gentil. Y Pablo lo exhortó, le dijo, oye, ¿qué te pasa? O sea, sé tú mismo. No te vuelvas de un lado o del otro, porque luego cuando vayas con los gays, ¿qué vas a hacer? También había ese problema en Roma, por si no lo sabían. Es cíclico el comportamiento social. El gobierno romano promovía fuertemente inclusive las prácticas homosexuales, y era una forma muy sutil de control natal. Por si no lo saben, hasta el día de hoy sigue siendo una forma, la misma técnica política, la promoción de estas prácticas, porque quieren frenar el crecimiento demográfico y así
Pero es perverso, es diabólico eso, hermanos. Ahora, a pesar, hermanos, de esas diferencias que tenía Pablo, Pedro y todos ellos estaban colaborando juntos. Yo los quiero animar, hermanos, para que todos tengamos una misma visión. ¿Sabes cuál es nuestra visión, hermanos? ¿Cuál es nuestra visión? La gloria de Dios. Esa es nuestra visión, hermanos. No puede un pastor traer una visión particular a una iglesia particular. La visión es bíblica y el Señor establece una sola visión. ¿Sabes qué? Que seamos a la imagen y estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. El único propósito por el que el Señor nos ha salvado, y me encanta cómo Paco expuso perfectamente bien esa lección, es un llamado a la santidad. Que somos llamados a ser semejantes a Cristo. Somos llamados a perfeccionarnos juntos como santos que somos para llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y en eso, hermanos, todos estamos trabajando. Pero una cosa sí, todos somos llamados a ser colaboradores. Entonces, hermano, no le pongas tropiezo a tu hermano que está colaborando. No te burles de él, no le busques sus errores, no andes poniéndole ahí el pie para que se caiga. Al contrario, hermano, no practiquemos deslealtad, no practiquemos prácticas de menosprecio, de envidias, porque ya lo pusieron a él y a mí no. Hermanos, no pongamos tropiezo. Sirvámonos juntos, mutuamente, alentándonos unos a otros. Todos somos colaboradores de Cristo. Comportémonos como tal. Y aquí vamos a dejarle, hermanos, yo quiero que meditemos, quise haber entrado al carácter de los hijos de Dios y colaboradores, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Yo los quiero animar, hermanos, para que todos abracemos esta visión. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu comunión con Dios? Porque tu comunión con Dios refleja cómo está tu comunión en tu familia, cómo está tu comunión con tus hermanos. Si tu comunión con Dios está bien, hermano, trabaja en fortalecer las relaciones con tus hermanos. Yo he escuchado a alguna persona que dice, no, yo no voy a la iglesia, yo ahí en mi casa, ahí oro, ahí leo la Biblia, ahí prendo la tele y veo a todos los que desfilan ahí por enlace. Y pongo a leer libros y ahí yo soy feliz. Te digo una cosa, eres un monstruo deforme. No te pareces al Señor. No reflejas la imagen y semejanza de Dios. No te pareces a Cristo. Entonces, yo te quiero animar a que tú puedas amar la iglesia, te comprometas con la iglesia, busca tener comunión con tus hermanos, que nuestro diálogo sea de edificación en pro de la unidad, no menospreciando a los que sirven, no criticando, no juzgando, edificándonos mutuamente, hablando de Cristo, de este crucificado y de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén, hermanos.